Bien. Recording is on. ¿Qué plantearon en el primero entonces? El par de electrones del oxígeno ataca al carbono carbonilo del cloruro de ácido. Bien. El par de electrones del alcohol, del oxidrilo, ataca el carbonilo del derivado de ácido, se forma una especie con carga negativa, luego se desprotona el intermediario que se forma y finalmente se forma nuevamente el carbonilo y se elimina un cloruro como grupo saliente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y en la siguiente es la formación de la amida, de manera similar a la que vimos con el anhidrio propanoico. ¿Estamos? ¿Tuvieron alguna duda para poder resolverlo? No. Bien. Vamos a ver un problema un poquito más complejo, ¿sí? Ahora, que está relacionado con el problema 8, el punto B. Fíjense que en el primer caso teníamos la formación del éster, en el último caso se forma la amida, y en el segundo caso hay lo que se llama una transesterificación o alcohólisis, que es una reacción en la que reacciona un éster en medio ácido con un alcohol para obtener otro éster más un alcohol, ¿sí? En este caso, fíjense que es un éster metílico que reacciona con etanol en medio ácido caliente para obtener el éster etílico más metanol, ¿sí? ¿Cómo ocurren estas reacciones en medio ácido? Bueno, arrancan de la siguiente manera. Son reacciones que son reversibles, todas las reacciones que ocurren en medio ácido, entonces tengo que poner doble flecha siempre. Primero se protona el carbonilo para formar un éster protonado que reacciona con un alcohol por un mecanismo de adición nucleofílica para formar este intermediario. Protonado, que primero se desprotona, y finalmente vuelve a protonarse ahora en el grupo éster para formar un buen grupo saliente y mediante la formación de un doble enlace carbono-oxígeno a partir de los pares de electrones libres del grupo oxidrilo, se forma un carbonilo protonado, se elimina un alcohol como grupo saliente, la molécula de alcohol, y se forma un éster protonado que al desprotonarse se transforma en el éster resultante, ¿sí? Estas reacciones son reacciones que se conocen como reacciones de transesterificación. Transesterificación significa transformar un éster en otro, o alcohólisis, porque es la ruptura de un éster por acción de un alcohol, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Esta solamente ocurre en medio ácido, profe? Solamente ocurre en el medio ácido. Requieren, cuando tengo un éster, los ésteres son menos reactivos que los anhídridos y cloruro de ácido, la reacción requiere condiciones ácidas para promover la reacción con nucleófilos fuertes. Si yo pusiera un alcóxido, pusiera por ejemplo etóxido en vez de etanol, ahí la reacción podría ocurrir en condiciones alcalinas. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora después vamos a ver un ejemplo, pero para la saponificación. ¿Se entendió esto de la transesterificación? Entonces tengo un alcohol con un éster, se protona el alcohol, el éster, el carbonilo, ataca con la molécula de alcohol, se forma el intermediario tetraédrico que se desprotona, se vuelve a protonar el otro oxidrilo, el otro átomo de oxígeno para formar un grupo oxidrilo como grupo saliente, se forma un alcohol, obtenemos el éster protonado que finalmente se desprotona para obtener la molécula de éster. ¿Sí? ¿Se ve? Esta es una reacción de transesterificación. Bien, esperen un cachito. Nos había quedado un problema interesante para ver. Ahí va. Con un montón de reacciones de ácidos y derivados. Vamos a centrar las más sencillas, porque no creo que vayan a llegar a ver todas.
Bien. Vamos a ver si encontramos alguna reacción de saponificación. Esperen un cachito. Vamos a hacer el problema el 7.2. Bien. Tenemos que obtener estos compuestos, dice, prediga los sustratos y condiciones de reacción que generen los siguientes productos de reacción a través de una sustitución nucleofílica de ácido. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que plantear es, bueno, ¿dónde está el derivado de ácido? Acá tenemos el grupo funcional. En donde está el carbonilo es donde ahí con el heteroátomo, donde debemos de formar los nuevos enlaces, ¿sí? Entonces dice, prediga condiciones que permitan, que generen los siguientes productos de reacción a través de una sustitución nucleofílica ácida. Si tengo que obtener una amida, ¿cómo puedo obtener la amida? Este es como el ejemplo que hicimos recién, ¿no? Exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacerlo? Pensarlo al revés ahora. ¿De dónde viene esa amida? ¿Cómo lo podemos hacer la amida? Haciendo ¿De un reaccionar anhídrido? de un anhídrido o un cloruro de ácido, cualquiera de los dos. O un anhídrido. Un éster también puede ser, ¿no? Éster también, pero siempre que te conviene, que sean lo más reactivos posibles. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces dice, sustrato y condiciones de reacción que generen los siguientes productos. El éster también puede. Cualquier reactivo, cualquier derivado de ácido que sea más reactivo que la amida, me va a permitir obtener la amida. O sea que tengo que obtener, partir del cloruro de ácido, puedo obtener partir del anhídrido, puedo partir del éster y también puedo partir del ácido carboxílico. Si mezclo el ácido carboxílico, la amina y agrego pentóxido de fósforo. ¿Sí? Es una reacción particular. Pero lo ideal que sería, a partir de los reactivos que son más eficientes, ¿no? Sea el anhídrido, el cloruro de ácido, ¿y qué más? Y la anilina. ¿Sí? O sea que con cualquiera de esos dos reactivos, agregando trietilamina o pirina, ¿para qué? Recuerdan que la reacción se formaba ácido. ¿Se acuerdan? En el mecanismo de reacción. En los mecanismos de reacción se iba formando ácido. ¿En dónde estamos? A ver, en la reacción anterior. Acá. Fíjense que cuando yo pongo una amina o un alcohol, un nucleófilo protonado, con un derivado de ácido, se van formando especies protonadas. Entonces yo voy a tener que agregar piridina o trietilamina para ir sacando los protones del medio de reacción. Si el compuesto que yo estoy haciendo reaccionar es una amina, con más razón, se me cerró todo. Espera un cachito. Ahí vamos, ¿eh? Este no. Este no. Uy, la rocha.
un cachito, 7. A ver si lo ven. Les comparto. Fíjense que si yo quiero obtener la amida, puedo hacer reaccionar el anhídrido con la amina como nucleófilo en presencia de trietilamina-piridina. ¿Por qué? Porque de esa manera los protones que se van generando en el medio de reacción no me protonan el nucleófilo. Si yo no pongo una base que capture protones, pierdo el nucleófilo porque el nucleófilo, el par de electrones libres del grupo amino se van protonando y deja de ser nucleofílico. ¿Sí? Por eso necesito agregar una base que abstraiga protones. ¿Sí? En el caso del compuesto B es un éster, que es cíclico. Estos compuestos se pueden formar mediante una reacción de esterificación cíclica. Esto es una lactona. Una lactona es un éster cíclico que se forma haciendo reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol y formar una estructura de 5 o 6 miembros. Esto es este éster cíclico, es estable y se obtiene mediante un mecanismo que se llama esterificación de Fischer. Ahora vamos a ver el mecanismo de esta reacción que es importante, pero es de vuelta un ácido carboxílico en medio ácido que reacciona con un alcohol. Es similar al mecanismo de la transesterificación. Y fíjense que son reacciones que son reversibles, es decir, que si yo tengo un éster y lo pongo en agua con medio ácido, la reacción se revierte y se obtiene el ácido carboxílico y el alcohol. ¿Sí? Para obtener el anhídrido, en este caso anhídrido benzoico, hay dos maneras. O hacer reaccionar anhídrido benzoico solo con pentóxido de fósforo a calor, que es un pentóxido de fósforo, es un agente deshidratante, obtengo el pentóxido. La otra forma es hacer reaccionar un cloruro de ácido con un anión carboxilato. De esa manera obtienen el anhídrido simétrico, ¿sí? Pero también esta estrategia permite obtener un anhídrido asimétrico, porque yo puedo obtener un cloruro de ácido a partir de un ácido y un anión carboxilato a partir de otro ácido y hacer un anhídrido mixto o asimétrico, ¿sí? Y finalmente tenemos otra reacción que se llama reacción de saponificación, que me permite obtener esto que dice acá. Si dice benzoato de sodio más etanol, esto proviene de un éster que se trató con hidróxido de sodio para formar un anión carboxilato más el alcohol. ¿Sí? Ocurrió una reacción de saponificación. Entonces, en este caso, lo que ocurre es un éster reacciona en condiciones alcalinas para obtener el ácido, la base conjugada del ácido más alcohol, y de esa manera se rompe el enlace. ¿Sí? Vamos a ver estas dos reacciones, la esterificación de Fischer y vamos a ver la reacción de saponificación. ¿Profe? Sí. Sí, disculpe, ¿podría repetir lo último de la saponificación? ¿Qué es lo que obtengo? Ahora lo vamos a ver, quédate tranquilo que lo vemos de vuelta. Se forma un ácido carboxílico, la base conjugada del ácido más un alcohol. El éster se rompe a la mitad. Lo que está unido al carbonilo se va a transformar en la parte de derivado de ácido. En este caso el oxidrilo se une ahí, se forma primero un ácido, y como yo tengo exceso de oxidrilos, el ácido se desprotona y se transforma en la base conjugada del ácido. Mientras que del otro lado voy a obtener un alcohol. ¿Sí? Vamos a igual arrancar con la primera parte, que es la reacción de esterificación. ¿Qué es una esterificación? Es una reacción que ocurre en medio ácido de la siguiente manera. Tengo un ácido que se protona, su carbonilo, el carbonilo del ácido se va a protonar. Vamos a tratar de dibujar bien las flechas. Y lo que vamos a obtener es un carbonilo protonado. Ocurre primero una reacción de tipo ácido-base. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué va a ocurrir?
Acá tengo dos pares de electrones libres del alcohol. Uno de ellos va a atacar al carbonilo del grupo ácido protonado y se va a romper la unión carbono-oxígeno. Lo voy a poner por el otro lado. Ahí. ¿Se ve? Se rompe la mitad del enlace y el par de electrones viene hasta la carga positiva. El ataque de un par de electrones hasta el carbonilo. Y lo que va a terminar ocurriendo, ¿qué es? Que se va a formar. A ver si lo podemos dibujar acá. Este paso de reacción es reversible. ¿Qué se va a formar? La unión doble se transforma en una unión simple. Carbono-oxígeno. ¿Sí? Acá queda unido el oxidrilo. Y este oxidrilo que está acá va a quedar unido ahí, en un cachito, va a formar un enlace acá. Ahí. Ahí está. Se forma un nuevo enlace. Carbono-oxígeno. Acá con el carbonilo. Este es el nuevo enlace que se forma. Ahí. Ahí se forma un nuevo enlace. Y lo que obtenemos es un oxígeno protonado. Ahí. El oxígeno de acá arriba. Ahí. Se transforma en un oxidrilo. Esto se desprotona. ¿Sí? Pierde protón. Se transforma en una especie neutra. Y luego finalmente se vuelve a protonar. Pero ahora uno de los dos oxidrilos se van a protonar para transformarse ¿en qué? ¿En qué se van a transformar? En un buen grupo saliente. En un buen grupo saliente. Pues yo lo que tengo que formar, ¿qué es? El carbonilo. Recuerden que yo lo que tengo que formar, lo que tenemos que formar es esto. Tengo que recuperar el carbonilo del derivado de ácido. Entonces, ¿cómo se forma eso? Con uno de los grupos oxidrilos, que tiene un par de electrones libres, va a poder ceder. El que no tiene la carga positiva va a ceder el par de electrones para formar un enlace doble. Y se va el otro enlace, se va a romper para que el oxígeno se lleve ahí el par de electrones de la unión. ¿Se ve? ¿Todos lo ven, chicos? Sí, Lucas. Bien. Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? Se va a ir agua como grupo saliente. Se forma agua como grupo saliente. Y me queda este oxidrilo. Acá. Me queda un enlace doble. Carbono-oxígeno. ¿Sí? Y el protón ese, profe, con una base se tiene que ir. Se va del medio porque tengo agua, porque tengo base. No hay ninguna, no estoy agregando base al medio, ojo ahí. Es alguna de las especies que está dando vuelta en la reacción. Puede ser agua.
No se les ocurra meter hidróxido ni nada de eso. No inventen bases. Ustedes acá tienen alcohol en medio ácido. Es preferible que pongan menos protón, más protón arriba de la flecha, que inventen algo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Fíjense que, ¿qué ocurre si yo tengo exceso de agua? ¿Para dónde se va la reacción? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Si tengo exceso de agua, el agua va a desplazar el equilibrio químico hacia la formación del hidroxiácido. Si yo saco el agua del medio de reacción, favorezco la formación de la lactona. ¿Sí? Entonces, así como está dibujada, hacemos lo que se llama esterificación. Esterificación significa éster, ficación significa hacer éster, hacer un éster. ¿A partir de qué? De un ácido y un alcohol. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver la otra reacción que nos había ahí quedado dando vuelta, que es la reacción de esterificación. Vamos a plantear la esterificación. Que es esta que está aquí. Cuando yo tengo un éster, en condiciones alcalinas, me da el ácido carboxílico, el carboxilato más el alcohol. ¿Cómo arranca esta reacción? ¿Quién tiene que reaccionar? ¿Quién es el nucleófilo en este caso? El carbonilo. El nucleófilo. Ah, el nucleófilo. El oxidrilo. El anión oxidrilo, bien. O sea que tengo el anión oxidrilo que actúa como nucleófilo. ¿Y ataca a quién? Carbonilo. Al carbonilo. Bien. Entonces, cuando ocurra esto, ¿qué se va a formar? Vamos a poner las flechas acá irreversibles. Las reacciones en condiciones alcalinas son irreversibles. ¿Sí? ¿Qué se va a formar acá? El intermediario. El El intermediario. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué me queda? Un enlace simple acá. Y acá que me queda conectado. El oxidrilo. Bien. ¿Cómo sigue esto? Baja Acá la es fácil. carga. Acá es fácil, porque cuando tenemos condiciones alcalinas es más rápido el mecanismo. Adición nucleofílica y generalmente, fíjense que como no hay nada protonado, ¿qué sigue? La eliminación. Baja la carga. Y se elimina el alcóxido como grupo saliente. ¿Sí? El alcóxido es mal grupo saliente, pero bueno, estoy en condiciones básicas. Entonces, si entra un alcóxido, si entró un oxidrilo, tranquilamente se puede ir a un alcóxido, ¿se entiende? Esta reacción se hace calentando para favorecer la ruptura de este enlace. Ahí se forma esto acá. Acá se forma un enlace doble. ¿Y se forma un qué? Se forma un ácido carboxílico más un alcóxido. Ahora, acá, ¿qué le va a pasar al ácido? Si tengo una base fuerte. ¿Puedo volver a atacar?
¿A dónde va a atacar? El ácido no va a perder El ácido, pero el ácido se Sí. tiene que desprotonar. ¿Y quién se lleva la base, Sí. el protón? El alcóxido. Porque tengo que obtener el alcóxido de sodio. Perdón, tengo que obtener benzoato de sodio más etanol. El etanol saca el protón ¿de dónde? Del ácido. Entonces, en este último paso de reacción, obtengo un carboxilato del alcohol. el carboxilato y el alcohol. Exactamente. Obtengo, por un lado, el anión carboxilato y por otro lado, el alcohol. ¿Se entendió? Todas estas reacciones de acá, esta reacción de acá, a ver si lo puedo poner. Podemos ponerlo de esta manera. Esta reacción de acá y esta reacción de acá son en realidad reversibles y van a tender, bueno, vamos a dejarlo ahí. Son reversibles, pero el último paso de la reacción es irreversible. ¿Por qué? Porque yo parto de una base fuerte y se obtiene una base débil. Entonces, el último paso es irreversible. ¿Sí? Todos los demás se pueden revertir, pero el último suele ser irreversible. Por eso en estas condiciones obtengo solamente la sal del ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, ¿Estamos? perfecto. Esta reacción se llama saponificación. Ficación viene de vuelta del verbo fare, hacer en latín. Ficación significa hacer. Y saponi viene saponis, que significa jabón. Es la reacción que se hace, que sirve para hacer jabón. Si yo pongo una grasa o un aceite vegetal y le pongo hidróxido de sodio, lo saponifico y obtengo los ácidos grasos de los aniones carboxilatos derivados de los ácidos grasos, que son ácidos carboxílicos de cadena larga, que tienen una cabeza polar, que es el anión carboxilato, y una cola hidrofóbica larga, que es la cadena hidrocarbonada de muchos números de átomos de carbono. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Vos bien hasta ahí? Bien. Hacemos un corte más, ¿les parece? Hagamos un corte de Bueno. 20 minutos, media hora y volvemos y seguimos con resolución de problemas. ¿Estamos? Listo. Igual vamos Sí. a ver 2 o 3 reacciones más y por ahí cortamos porque si no tienen la teoría de esto se les va a complicar mucho. ¿Pero se va entendiendo hasta ahora? Sí, Sí. profe. Se va ¿Sí? entendiendo. Bueno, hacemos entonces un corte, como les había dicho, hasta menos 20 y volvemos.
Hola chicos, ¿estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver 2 o 3 reacciones más que son importantes, que son la reacción del punto 7A, 7,1A, que es la formación de cloruro de ácidos a partir de ácidos carboxílicos. Problema 7. Teníamos el ácido propanoico que se hace reaccionar con cloruro de tionilo en presencia de piridina. Acá no se agrega la piridina, pero falta, se agrega piridina en general, ¿sí? Entonces la reacción comienza con una reacción similar a lo que ocurría en alcoholes. ¿Se acuerdan el cloruro de tionilo y alcoholes? El oxidrilo ataca el átomo de azufre, se va un cloruro como grupo saliente y se forma un anhidrio mixto. ¿Lo ven? Ese anhidrio mixto que está protonado se desprotona para formar la especie de mayor estabilidad. Y ahora lo que tenemos es el ataque nucleofílico del cloruro. El cloruro va a atacar ahora el carbonilo, va a dar un producto de adición nucleofílica. Y ahora que tenemos un muy buen grupo saliente, que es el clorosulfito, ¿sí? Ese clorosulfito, ¿se acuerdan que se reordena dando dióxido de carbono y cloruro como productos? Y esto favorecía la reacción, ¿sí? Es una sustitución nucleofílica de ácido que comienza con la modificación, transformación del alcohol en un anhidrio, del ácido carboxílico en un anhidrio mixto. Entonces, de vuelta, el oxidrilo arranca atacando al azufre, se va a cloruro y se forma esta especie protonada que se desprotona para formar el anhidrio mixto, ¿sí? Y finalmente, el cloruro que se forma en la primera etapa de reacción reacciona con el carbonilo para formar el producto de adición nucleofílica que se reordena para eliminar al clorosulfito como grupo saliente formando dióxido de azufre, cloruro y el producto resultante que es el cloruro de propanoilo. ¿Sí? Esta reacción es muy importante porque nos permite a partir de alcoholes obtener derivados de ácidos que son muy reactivos. ¿Estamos? ¿Sí? Y otra reacción importante, bueno, esta ya la vimos, es la reacción que se da cuando tengo ácidos que están cerca en el espacio, en presencia de calor, pueden formar lo que se llaman anhidrios cíclicos, como es el caso de el anhidrio succínico, que se forma cuando tengo un ácido carboxílico muy cerquita de otro ácido carboxílico y como producto de la deshidratación, de la condensación, de la pérdida de una molécula de agua, se forma ese puente anhidrio entre los dos carbonilos. ¿Sí? Ahí tendríamos que plantear la reacción. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la reacción? Se protona un carbonilo, el oxidrilo de un grupo carboxílico ataca a ese carbonilo protonado, ¿sí? Se desprotona el intermediario y finalmente se protona el oxidrilo para eliminarse como grupo saliente. ¿Sí? Ahí estaría bueno que ustedes planteen el mecanismo de reacción para poder ver cómo es que se forma ese intermediario cíclico. ¿Sí? Y lo último que vamos a ver hoy, nos quedan un montón de reacciones para ver, pero bueno, de vuelta, es importante que vean previamente la teoría para poder desarrollar muchas de estas reacciones. Esperen que ya les digo. Vamos a hacer el problema que está aquí, el problema 9. Ahí va. El problema 9 dice, prediga los productos de reacción de el anhidrio acético con la R2-octilamina. Ahí les muestro.
Y luego dice el anhídrido benzoico con el alcohol que está acá. Es decir, que tenemos dos anhídridos, anhídrido acético, con la R-octilamina, a ver, ahí tendría que ir, si no me equivoco, guión, el grupo amino acá. Ahí obtenemos la amina de configuración R. ¿Sí? ¿Qué se obtiene cuando hago reaccionar esto con esto? ¿Y qué obtenemos cuando hago reaccionar esto con esto que está acá? ¿Qué es? Un hidrógeno 3, 2, carbono, hidrógeno, 18, oxígeno, hidrógeno. Pregunta, ¿qué me está indicando ese oxígeno, hidrógeno 18? Ahí con superíndice. ¿Qué me está indicando eso? ¿Tiene una marcación isotópica? Que es una marcación isotópica. Por lo tanto, ¿dónde va a quedar ese oxígeno? La pregunta es la siguiente. ¿Qué producto obtengo arriba y qué producto obtengo abajo? Arriba es una amida. Y abajo, ¿Un éster? un éster. ¿Están todos de acuerdo con eso? Pregunta. ¿El carbono quiral va a cambiar la configuración en la reacción? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué se va a obtener como producto? ¿Qué amida? A ver, ¿qué va a ocurrir? Lo voy a escribir rápido acá, ¿eh? Acá tengo pares de electrones libres. El oxígeno tiene dos pares de electrones libres. El nitrógeno tiene un par de electrones libres. Este va a atacar al oxígeno y se va a eliminar esto, ¿no? Lo estoy dibujando como si fuera concertado, pero de vuelta, no es concertada la reacción. Ataca esto y se va esto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Para tratar de explicar qué es lo que se forma. ¿Cómo va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar conectado acá? Acá nos va a quedar la cetamida, que tiene esto, ¿no? Es éster, y acá abajo era el anhídrido benzoico, o sea, acá tengo fenilo, ¿y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar el alcohol, va a perder un protón, y ese oxígeno va a formar un enlace con el carbonilo del éster. La pregunta es la siguiente. ¿El carbono quiral lo toco en el mecanismo de reacción? No. No. Por lo tanto, ¿la configuración va a cambiar o va a seguir siendo la misma? Es la misma. La misma. Fíjense que la unión carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno no se modifica. Solo se modifica lo que ocurre con los pares de electrones libres sobre el nitrógeno. Por lo tanto, no se altera la configuración de ese estereocentro. ¿Lo ven? Y fíjense acá, el oxígeno marcado isotópicamente, el oxígeno 16 es la forma isotópica, el isótopo más abundante del oxígeno. El isótopo 18, que es más pesado, es menos abundante. Entonces, si yo hago una reacción con este alcohol marcado en esta posición isotópicamente, en la marca isotópica, ¿dónde me va a quedar? ¿Me va a quedar en el grupo saliente o me va a quedar en el éster?
En el éster. En el éster, fíjense que el átomo de oxígeno del alcohol es el que está atacando nucleofílicamente, es el que ataca nucleofílicamente al carbonilo del anhídrido, por lo tanto va a quedar unido covalentemente al carbonilo del éster en el producto. ¿Se entiende eso? Esto es más que nada para que tengan en cuenta si el estereocentro se modifica o no, y de alguna manera esto nos da pista de que ese estereocentro participa o no de la reacción. Es básicamente lo que están preguntando es eso, que no modifiquen, Profe, que las cosas no queden fuera de donde tienen que quedar. ¿Sí? profe, entonces cuando yo tenga así una marcación isotópica, siempre va a formar parte del producto principal, no Sí, del subproducto. depende de dónde esté conectado. Si está, Ok. si está unido, si es el oxígeno, el nitrógeno o el carbono el que está unido el oxígeno y el nitrógeno, todo bien. Ahora, si fueran hidrógenos conectados al oxígeno o al nitrógeno, ¿qué va a pasar ahí? Si yo tuviera acá deuterio, el hidrógeno este del oxígeno deuterado, Sí. ¿me va a quedar en el producto? En el subproducto quedaría. ¿Me va a quedar dónde? No. No, con la piridina. Va a quedar dando vueltas, se No lo sé. lleva el piridonio, se lo lleva el piridonio, Claro. exactamente. Ujú. Se lo lleva a la base, alguna base se lo lleva y va a quedar en el medio de reacción, pero no va a formar parte de mi producto, ¿se entiende? Entonces van a tener que Sí, analizar sí. caso por caso qué es lo que esté marcado isotópicamente. ¿Hasta acá estamos Dale, bien? ok. Sí. Bien. Bueno, chicos, a ver, con esto vimos como lo más importante de la clase. Hay un montón de cosas más para ver, pero no sé cuánto sentido tiene que sigamos avanzando si no vieron el resto de la teórica. Yo preferiría que viéramos el resto de la teórica y de última hagamos consultas el lunes. ¿Les parece? Bueno. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, Porque profe. estoy viendo las reacciones y le falta un montón de cosas para poder... nos falta ver a ver, no nos faltan. Las más importantes las vimos. Pero hay un montón de cosas que se van a ir integrando, ¿sí? De reacciones bueno, que las van a tener que... las vamos a tener que revisar. Vamos a hacer un último problema, que es un problema integrador, ¿les parece? Para revisar reacciones de todo lo que vimos hasta ahora. Esperen un cachito. Y el resto de las reacciones las revisamos el lunes a la mañana. Van a tener la clase de consulta y también van a tener clase con el profesor a la tarde para terminar de ver los problemas que no hayamos visto. Las reacciones más importantes y los mecanismos los vimos. Pero bueno, nos van a quedar algunas pendientes de reacciones de hidrógenos alfa, que bueno, que no, seguramente no se las vayan a tomar porque es lo último de la unidad. Y bueno, si tuvimos esta cuestión de que no tuvieron la teórica antes, no creo que forme parte del parcial. Bien, partimos de benceno. Fíjense, tengo benceno. Lo hago reaccionar con un compuesto A para dar un producto B. Y ese producto B, que es un intermediario de síntesis, se hace reaccionar con C para obtener el este nitrilo. Entre esto y esto, ¿qué pasó? Entre el tolueno y el nitrilo ese, ¿qué hubo en el medio? ¿Una reacción de qué tipo? Una sea. No. El anillo aromático no lo tocaron, chicos. ¿Qué pasó de acá a acá? De acá a acá. Acá tengo metilo, carbono unido a 3 hidrógenos. Acá el carbono está unido a 3 hidrógenos. No. No. ¿Qué le pasó ahí al carbono? ¿Qué hubo? ¿Un qué? ¿Una Se alargó la sustitución? cadena. ¿Una qué? Se alargó la cadena. En un Carbonado. carbono. Bueno. Pero ¿cómo alargamos la cadena de un alcano en un carbono? En 2 pasos. Si yo tengo un alcano, ¿cómo puedo funcionalizar esa posición bencílica?
¿Qué cosas se pueden hacer? De un carbono sp3 en posición bencílica, un anillo aromático. ¿Qué cosas puedo hacer para funcionalizar ese metilo? Transformarlo en un grupo funcional. Una sustitución. ¿De qué tipo? Sí, claramente es una sustitución. Estoy reemplazando un hidrógeno por un grupo ciano. Pero, ¿qué sustitución puedo hacer? Nucleofílica bimolecular. Pero, ¿al alcano? ¿Puedo romper una unión carbono-hidrógeno? No, no. ¿Y antes qué tengo que tener? Está bien, vos decís para meterle el acá, en este paso de acá hago la SN2. Sí. Está bien, ahí sí va una SN2. No, ahí es una radicalaria. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se entiende, chicos? Si yo tengo un alcano, ¿qué tengo que hacer antes? Funcionalizarlo. Tenemos que modificarlo, no transformarlo en otra cosa. El tolueno lo tengo que transformar. Ahí. Ahí. Lo tengo que transformar en otra cosa. ¿En qué lo tengo que transformar, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar un hidrógeno por algún átomo. ¿De qué? Reacciones de alcanos. ¿Puedo reemplazar un átomo? ¿Eh? Por un halógeno. ¿Qué halógeno? Bromo, cloro. Bromo. Con cloro no era muy buena la reacción, ¿se acuerdan? Sí. Que no era selectiva. Entonces, ¿y cómo hago esa reacción? ¿Qué pongo acá? ¿Qué es esa? Bromo 2 más luz. Esto es una sustitución radicalaria. Si tengo un compuesto aromático, un anillo aromático activado, puede haber bromación en posición ortipara. No me conviene. Bromoluz. Tengo que reducir la cantidad de bromo. ¿Cómo se lo olvidan? Por Dios. THF. No, ¿qué THF? No. Lo tengo en la punta de la lengua, profe. ¿Qué se utiliza para bromar posiciones bencílicas y alílicas? Esto es un problema parcial, chicos, ¿eh? Segundo parcial puede aparecer esto. Estoy acá, estoy en el tolueno. ¿Cómo transformo el tolueno, el metilo en un bromometilo? Con bromoluz, esa era una opción. Yo le estoy diciendo, bueno, refinemos un poco más. Bromoluz, el bromo puede dar una reacción de sustitución electrofílica. Entonces, ¿qué me conviene usar? No me sale, profe, pero me acuerdo que sí, bueno, era para proteger los dobles enlaces. ¿Y al resto de los compañeros? ¿Ninguno le sale? Chicos, activemos un poco, por favor, les pido, ¿eh? Estamos a menos de una semana de parcial. ¿El resto? ¿Qué se utilizaba para bromor en posiciones alílicas y bencílicas? Había un reactivo, lo vimos cuando vimos alcanos. Muchas reacciones de alcano no había. Bromoluz, cloroluz. Y para evitar la adición electrofílica, dobles enlaces, ¿qué se usaba? Ah, el que se pone para no poner demasiado bromo. Ese mismo, ¿cuál es? No me sale el NBS. NBS. N-bromosuccinimida. Vamos, que sale. Uf, me dio. Ahora, para hacer la SN2, ¿qué pongo acá? Quiero reemplazar bromo por cianuro. Por un grupo ciano, perdón.
¿qué poníamos? Un nucleófilo fuerte, que puede ser cianuro de potasio, y un solvente, ¿cómo tiene que ser? ¿Prótico o aprótico? Aprótico. Por ejemplo, El DMF o Deme, sí, deme. PMF, listo, ahí va. Y ahí obtengo el nitrilo. Para hidrolizarlo hasta ácido, se usa ácido sulfúrico o hidronio y calor. Hay que hacer la hidrólisis total. Se hace primero la hidratación del nitrilo a amida, y luego la amida se hidroliza para transformarse en el ácido carboxílico. Si yo hago una reducción con hidruro de litio de aluminio, transformo el grupo ciano en amina. ¿Qué amina obtengo? ¿Cómo llamaría la amina? ¿Cuántos carbonos tiene la amina? 1, 2. Lo que hacemos, las amidas y los nitrilos con hidruro de litio de aluminio, que es un agente reductor fuerte, se reducen hasta grupo amino. ¿Qué obtengo? no, primero. ¿Cómo se llama este compuesto? Ah. Ah. Ay. Ay, no. Chicos, nomenclatura puede entrar al final, ¿eh? ¿Cómo se llama este compuesto? Posición 1, posición 2. 2, fenil, Amino. etan, Ah, 1, amino. 2, fenil, 1, etan, 1, amina. Dos Claro. fenil, etan, 1, amina. Venimos flojos, ¿eh? Tenemos que activar un poquito más. Escuchen, algo importante. Hoy cierra la actividad de laboratorio. Recuerden que tienen que resolverla para poder resolver la actividad parcial número 2. ¿Sí? Tienen 3 intentos. ¿Todos la pudieron resolver ya? Sí, yo ya lo hice. Bien. Pueden probar, tienen 3 intentos. Pensé que era uno solo. Si les fue mal una vez, lo pueden volver a hacer. Lo dicen chicos en el enunciado. O sea que si les fue mal, pueden probar a hacerlo vuelta hasta que les salga bien. Y queda en la nota más alta. ¿Sí? Así que pueden probar de vuelta a hacerlo. Háganlo antes de las 10 horas de hoy, que hoy cierro y ya le paso la nota a los profes. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieran preguntar o alguna consulta que quieran hacer de la clase anterior? Profe, lo de condensación aldólica cruzada, ¿podemos ver alguno? Lo vimos la clase pasada. A ver eso. ¿Algún ejemplo particular? No, porque quise hacer uno y como que me trabé. No. Bueno, a ver, esperamos un cachito. Por las dudas, para ver algo, a ver. A ver. ¿Pero en qué parte se trabaron en particular? A ver. El problema 17 tenían todas las reacciones aldólicas cruzadas. Vamos a hacer uno solo, que es etanal con benzaldehído. ¿Sí? Etanal y benzaldehído. El etanal y benzaldehído en condiciones básicas
etanal. Tiene hidrógenos alfa, hidrógenos en el carbono conectado al carbono carbonílico. Esta es la posición alfa. Entonces, en presencia de oxidrilos, ¿qué se va a formar? La base se lleva un hidrógeno. Lo voy a poner así. Se forma ahí el anión enolato. A ver, que se estabiliza por resonancia. Se forma esto. Se forma un decóxido. Doble El enlace anión, carbono. después ese me ataca a una acetona o una aldehído, ¿no? Exactamente. Se forma un anión alcóxido. Un anión, Sí. un enolato. ¿Sí? Ese anión enolato está en resonancia. Bueno, tiene la carga negativa acá en el carbono alfa. Pero si ustedes tienen un aldehído que no tiene hidrógenos alfa, es decir, acá no hay hidrógenos, en este carbono no hay hidrógenos, ¿qué va a pasar con ese enolato? Ese enolato, que en realidad yo puedo dibujar, voy a dibujar la otra estructura de resonancia. ¿Cuál es la otra estructura resonante? Acá carga negativa, y acá la carga doble, ¿no? Perdón, el doble enlace carbono-carbono. ¿Qué va a pasar entre este enolato y el grupo aldehído? El guión va a atacar al carbono carbonílico. El anión va a atacar al carbono carbonílico por arriba y por abajo, se rompe el doble enlace. ¿Y qué se forma? A ver. Este carbono está unido a dos hidrógenos, no le pasa nada. Esto lo voy a sacar, tuki tuki, ahí va, chau. Y acá me queda carbono. Acá tengo carbono, fenilo, hidrógeno, oxidrilo. Ahí. El aldehído, sin hidrógenos alfa, acepta, reacciona con el anión enolato. Y forma un producto de adición nucleofílica. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. En realidad se forman dos, el R y el S. ¿Cuál es el último paso? Que el alcóxido reaccione ¿con quién? Tengo que regenerar ¿quién? El alcohol. No. Bueno, sí, el alcohol. ¿Y quién más? Y el oxidrilo, que es la base. La base actúa Sí. como catalizador. Entonces, para que esto se transforme en el alcohol, los dos alcoholes, en realidad el R y el S, acá que tiene que reaccionar.
Aquí hay una reacción ácido-base. ¿Con qué ácido reacciona esta base para formar esta base y este ácido? Con agua. Con agua. Reacciona con agua. Y ocurre una reacción ácido-base. ¿Sí? Un cachito. Style. Ahí va. Ahí va. Se forma entonces estos productos. El beta hidroxialdehído, los dos, el R y el S. ¿Sí? Y se recupera nuevamente la base, que es el catalizador de la reacción. Esto era una condensación aldólica cruzada. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Bien. Chicos, chicas, a meterle pila, vamos, porque esto lo vimos en la clase pasada, era una de las reacciones, no digo las más fáciles, es compleja, pero la vimos con bastante detalle. Creo que esta misma hicimos el mecanismo, a meterle pila, ¿sí? Mátenlo a preguntas el lunes al profesor, para que les explique un poco más de este tema, que nos faltó ver. Muchas de las reacciones de vuelta, ya se las di yo recién. Lo más importante del análisis de reactividad lo vimos al principio de la clase. Pero bueno, hay un Sí, par de igual, mañana tenemos clase con el profe. Ah, ¿mañana tienen? Sí. Ah, eso le estaba preguntando. Me dijeron que les mandó un video nada más. Sí, nos mandó un video, pero mañana tenemos para sacarnos dudas. Bueno, aprovechen entonces a preguntarle más de los problemas que nos quedaron pendientes que no llegamos a ver hoy. ¿Estamos? Bueno, Hagan un sí. listado de los problemas que no vimos y le preguntan a él, y cualquier cosa, si no, los vemos el lunes que viene en la clase de consulta. ¿Sí? ¿Estamos? Pero desarrollen problemas con mecanismos completos, por favor. Muy importante eso. ¿Estamos? Sí. Bueno, chicos, nos vemos. Buen fin de semana, meterle garra, vamos que es el último empujón. ¿Estamos? No, profe. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.